Damos la bienvenida a nuestro hermano Norco. Dios le bendiga y le añada gracia cada día. Amén. El Señor le bendiga, hermano Norco. Buenas tardes una vez más, hermanos amados. Los saludo nuevamente y los saludo en el nombre del Señor, sabiendo de que somos un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para que seamos santos y sin manchas delante de Él, por su pura buena voluntad. Amén. ¿Qué estaría pensando el Señor que nos escogió? ¿Se habrá equivocado con alguno de nosotros? ¿Estaría pensando que podríamos serle útil para algo? No. Solamente un amor incondicional. Amén. Miró la miseria de nuestro ser y se conmovió su corazón. Amén. Fue movido a misericordia y dijo: voy a mostrarles mi obra, a mostrarles mi amor. Voy a llevarlos a mi Hijo a ser lavados en su sangre, esa sangre que Él derramó en una cruz, en la cruz maldita que dice, ¿no es cierto? Todo aquel que es crucificado en una cruz es maldito. Maldito todo aquel que es crucificado. Entonces, estamos aquí por su pura buena voluntad, amén, por su amor, por su misericordia. Amén. Y como decíamos el otro día, todo lo tenemos de Él. Una barquita calentita, de Él. Un tecito calentito, un techito, un abriguito, etcétera. Todos de Él. Por eso le damos gracias al Señor de que Él nos haya revelado. Dice, lo que escondió, ¿no es cierto?, a los sabios y entendidos, los ha revelado a los pobres de espíritu. Entonces somos más sabios que los sabios de este mundo. ¿Sí o no? Los sabios están investigando todavía cómo se formó el mundo. Los sabios están investigando y fabrican máquinas y un montón de cosas. El CERN, por ejemplo, que es una máquina de kilómetros para chocar los átomos unos con otros y poder descubrir si hay alguna pista de cómo fue creado el universo. Y nosotros, que no hemos ido a la universidad, algunos, que no estudiamos grandes estudios, que tenemos una enseñanza ahí nomás de colegio, sabemos cómo fue creado el universo, por qué y para qué fue creado. Imagínense, sentado en una silla, viendo las maravillosas obras de Dios y sabiendo que Él las creó para su gloria. Y para su gloria estamos incluidos nosotros, porque Él quiere que seamos para su gloria, para la gloria del unigénito Hijo de Dios. Quiere Él que seamos su herencia, quiere Él que seamos su casa, ¿no es cierto? La casa de Dios, como lo decíamos el jueves pasado. Por lo tanto, debemos estar contentos y alegres de que somos hijos de Dios. Y quizás no estamos explayándonos en todas las cosas que somos, de lo grande y lo beneficioso que fue que Él nos tomara y nos revelara su persona. No, es una pasada, una pincelada, pero son miles de cosas maravillosas que a nosotros nos toca recibir, ¿no es cierto?, de parte de Él. El conocimiento, la revelación, la cobertura, la enseñanza, la exhortación, la disciplina, ¿no es cierto?, su fidelidad, su amor, su compasión, su perdón, su misericordia, y así podríamos nombrar tantas cosas de las cuales nosotros nos beneficiamos, porque Él es el único Dios verdadero. No hay otro Dios, todos los dioses demás son falsos y hacen esclavas a la gente. Siempre he tenido muchas ganas de hablar de las religiones que le obligan a la gente a hacer cosas que no pueden hacer, que son imposibles, que a pesar de que son buenas, no tienen la capacidad para hacerlas. ¿Ya? Yo estoy aquí con mucho temor y temblor porque me cuesta mucho
compartir, aunque por fuera no se me note, pero por dentro estoy gritando, ¿ya? Así que perdónenme si no sale todo lo bien que ustedes esperaban. Vamos entonces a compartir una palabra en el nombre del Señor. Le damos toda la honra, la gloria, la alabanza a Él, y que Él sea hablando a través nuestro, porque nosotros, los seres humanos, no tenemos una capacidad propia para compartir. ¿Se podrá hacer un pequeño prólogo? ¿O les doy el versículo al tiro? El texto del versículo mismo. ¿O hacemos un pequeño prólogo? ¿Hagamos un pequeño prólogo? La voluntad de Dios ha sido siempre la misma. Muchas veces lo hemos repetido, ¿no es cierto? Él le dijo a Abraham, ¿no es cierto?, que en él iban a ser bendecidas todas las familias, ¿no es cierto? Entonces, él quería que todas las naciones fueran bendecidas, ¿no es cierto?, a través de el conocimiento de su voluntad. Pero aquí, ¿no es cierto?, a Abraham le dijo, en ti van a ser bendecidas todas las familias, etc. Pero tenemos en Mateo, capítulo 25, la gran comisión que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué más dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos versículos son uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. Pero dice lo mismo, habla de naciones y de hacer discípulos a las naciones. Por lo tanto, el deseo de Dios siempre ha sido el mismo. Su amor ha sido el mismo por la gente, por las personas, por los países, por las naciones. ¿Ya? Entonces, este prólogo es porque lo que vamos a leer a continuación y de lo cual se versa el mensaje es la voluntad de Dios en nosotros, que no ha cambiado nunca. Lo que sí nosotros debemos introducirnos en su voluntad, conocerla, anhelarla, amarla, desearla. ¿Ya? Entonces vamos a leer el versículo del cual vamos a tomar el texto. Nos vamos a poner de pie para honrar la palabra del Señor. Ya va a estar ubicada o está ubicada en San Juan 15:1. Evangelio según San Juan 15:1. ¿Lo tienen? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Gracias, Señor. Padre, esta es tu palabra eterna, una palabra viva. Padre, esta palabra transfórmalo, lo hace entender al hombre, nos hace entender tu voluntad, tu propósito. Padre, te rogamos que la gracia de tu Espíritu Santo pueda hacer, Señor, que entendamos todos nosotros. El primero que necesita entender soy yo, Padre. Tú sabes mi debilidad, mi ignorancia, mi falta de conocimiento, mi falta, Señor, de expresión para poder compartir tu palabra. Y cada uno de nosotros, Padre, necesitamos de tu capacidad para comprender, para entender la sabiduría que hay detrás de esta palabra, Señor, que tú has dejado para nuestra enseñanza. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Pueden orar. Entonces, decíamos que la voluntad de Dios siempre ha sido la misma, ¿no es cierto? Dios es amor, siempre nos ha amado su creación. Y acá hablamos de Abraham y hablamos de la gran comisión, nombró a las naciones. Y también hay con respecto a este versículo, ¿no es cierto? Dice, yo soy la vid. La vid en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, es el pueblo judío.
Esa es la vid, ¿no es cierto? Entonces dice en una parábola, ¿no es cierto?, de los labradores malvados, ¿no es cierto?, él plantó una viña y esperaba los frutos, pero mandaba, ¿no es cierto?, el señor de la viña a buscar los frutos, pero apedreaban a los mensajeros, los mataban, los expulsaban, ¿no es cierto? Entonces, la vid en el Antiguo Testamento representa al pueblo judío. Ahora, el Evangelio de San Juan 15:1 nos está hablando también de que Él es la vid, es la misma vid, Él es la vid, ¿no es cierto? El Padre es el labrador. Por lo tanto, dice aquí que nosotros, que somos sus pámpanos, que debemos llevar en Él, debemos llevar fruto. ¿No es cierto? Lo mismo que le pedía al pueblo judío, nos está pidiendo a nosotros. Él quería que ese pueblo produjese frutos para Él. Y acá nos está pidiendo que nosotros produzcamos frutos para Él. Quiere que tengamos muchos frutos para Él. Pero en su capacidad, en mí, porque podría ser que hubiesen muchas iglesias que tengan muchos frutos, pero que no están cimentados en el Señor. ¿No es cierto? Hay una palabra que dice ahí en Mateo 7, dice, y aquellos de aquel día me dirán, profetizamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y Él, ¿qué les va a decir? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque las cosas que hacían no las hacían con Él ni para Él. Por eso que es importante que nosotros produzcamos frutos, ¿no es cierto? Demos fruto, pero en Él. Son frutos entonces que tienen una característica, son frutos que permanecen. Y además tienen otra característica: si usted produce frutos, los frutos que Dios quiere, entonces Dios lo va a limpiar para que produzca más fruto. Y cuando usted está produciendo fruto, ¿se siente triste o se siente contento? Gozoso, alegre de saber que uno está haciendo la voluntad de Dios y que nuestras vidas están floreciendo a tal punto de que estamos produciendo los frutos que a Dios le agradan. ¿No es cierto? ¡Qué maravilloso! Ahora, a los judíos, al pueblo judío, ¿no es cierto?, le dijo esto en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿Qué les parece? ¿Por qué les quitó el reino? ¿Por qué les quitó el reino? Porque no producían los frutos del reino. ¿No es cierto? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le decían los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿De quién? De Él. Del reino, del Rey, del Santo, del Todopoderoso, del que nos capacita para producir esos frutos. Los frutos son de Él y para Él. Pero nosotros tenemos que producirlo. Mire qué contradicción, o qué difícil entenderlo. Nos puso para llevar fruto, pero la capacidad de Él, el deseo de Él, nosotros nos alineamos con su deseo. Por lo tanto, yo me muevo y activo y hago lo necesario para producir esos frutos que Él espera. Esta advertencia que dice, por tanto os digo que el reino de Dios será de vosotros, y será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿Podríamos asimilarlo a una iglesia? ¿Podríamos aplicarlo a una iglesia en particular? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Nosotros estamos en el reino, ¿no es cierto? Y estamos para producir frutos. La vida cristiana, ¿no es cierto?,
Se trata de conocer a Dios, conocer a su Hijo Jesús, la obra de Jesús en la cruz y toda la obra de Él que va más allá de la cruz. Pero también dice la Escritura que Dios quiere que demos fruto. ¿No es cierto? Entonces la voluntad de Dios es que conozcamos a Dios, que conozcamos la obra de su Hijo y que produzcamos frutos. ¿No es cierto? Eso está en múltiples ocasiones en la Escritura, escrito en variadas partes y capítulos de las epístolas, de las cartas, de los evangelios, etc. Entonces nosotros tenemos que empezar a recapacitar en si estamos o no produciendo los frutos en Él. Primero, si estamos produciendo fruto, primero, si lo estamos produciendo en Él, ¿no es cierto? Porque también podría haber una advertencia. ¿Qué pasa cuando nosotros no producimos fruto? ¿Ya? Si nosotros producimos los frutos, estamos en comunión con Dios. Estamos haciendo su voluntad. Dios está contento con nosotros, está gozoso con nosotros. Entonces, ¿qué hace Él cuando está contento, está alegre? Él dice, qué linda esa iglesia que está allá, todos esforzándose por producir fruto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces lo podemos aplicar como aquellos que le dice que les va a sacar de Él el reino porque no han producido los frutos. Lo podemos aplicar a una iglesia, ¿no es cierto? Que si nosotros estamos agradando a Dios, estamos produciendo fruto, entonces Él va a responder nuestras peticiones, ¿cierto? Entonces todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Señor, Él lo dará. Qué maravilloso es eso. Y nosotros debemos estar apercibidos de la voluntad de Dios. Debemos estar conscientes de lo que Dios quiere de nosotros. Porque Él nos ha dado la capacidad. No hay ninguna cosa imposible. ¿No es cierto? A los católicos los hacen obedecer los 10 mandamientos. ¿Cuándo? Nunca. Es imposible. La ley es espiritual. Perdón, pero los seres humanos son carnales, perdón. ¿No es cierto? Es imposible un cuadrado que calce en una circunferencia, es imposible. Y le piden eso y van detrás como de una zanahoria, nunca lo alcanzan. Y así todas las religiones piden cosas que son imposibles de hacer. Pero nosotros, Dios nos pide cosas que son muy factibles de hacer. Porque solamente necesitamos pedírselo, clamar, buscar. Señor, yo quiero producir fruto. Dime, dame, ábreme. ¿No es cierto? Llamen. El que pide, el que busca, y al que llama. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, la potencia, Dios viviendo en nosotros para producir los frutos. Los demás no pueden. Son carnales. Y las cosas que piden son espirituales, no pueden, no alcanzan, no es imposible que pueda hacerlo. Los mormones, qué sé yo, etcétera, etcétera. Les piden cosas que son imposibles de hacer. Pero a nosotros el Señor nos pide cosas que son muy factibles de hacer, por su potencia, por su capacidad. ¿No es cierto? Hay muchos que están en debilidad física y que hacen las tareas igual como si estuvieran sanidos. Capacidad, potencia sobrenatural del Señor. Hay otros que no entiendan. Hay ejemplos, muchos ejemplos donde hay gente que no sabía leer y cuando llegó al Señor empezó a leer la Escritura
Hay muchos testimonios de eso que pudieron leer las Escrituras, porque tenemos una capacidad sobrenatural viviendo con nosotros. ¿No es cierto? Entonces, gracias al Señor que tenemos y somos hijos de Dios y que la voluntad de Dios la estamos conociendo día a día y que tenemos la capacidad para hacerla. ¿Y cuáles podrían ser algunos frutos que Dios quiere que tengamos? Fácil. Se lo saben de memoria. Todos han estudiado, estudian, ¿no es cierto? Los frutos del Espíritu. ¿Quién se lo sabe de memoria? Para que me lo enseñe. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. ¿Ya? ¿Se lo saben bien? ¿Es que se lo saben? Entonces ya sabemos, pues. Sabemos que parte del fruto del Espíritu en nosotros son esas. Eso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sabemos lo que tenemos que hacer. A otros les dicen, no, tienen que ir a caminar de rodillas hasta los Vázquez. ¿No es cierto? No pueden agradar a Dios. Por eso que debe ser nuestra preocupación, la ignorancia de los demás, de lo que se están perdiendo, de la gran bendición que es tener a Dios de nuestra parte, de nuestro lado. No lo digo como mofándome, todo lo contrario, sino lo digo como una responsabilidad que tenemos como iglesia, que es una responsabilidad que también el Señor nos pide que tengamos, que vamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Entonces, veamos dónde estamos, veamos quiénes somos, gustemos de la comunión, gustemos del poder de Dios, gustemos del conocimiento de su voluntad y su propósito. Como decíamos, que escondió todas estas cosas de los sabios y entendidos y las reveló a los pobres de espíritu, a los que no tenían ni cuarto medio, algunos hasta octavo y otros que todavía no aprenden ni a leer. Les reveló los misterios del reino, los misterios de la creación misma. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso!, ¿no es cierto? Entonces nos debemos motivar unos a otros a hacer la voluntad de Dios, que la conocemos, que la estamos pudiendo ver en la Escritura cada día. Cada tiempo que busquemos, vamos a conocer la voluntad de Dios. Porque el mismo Espíritu Santo nos enseña, dice la Escritura, que Él nos enseña. Nadie le dirá a su hermano, oye, hace esto o lo otro, porque el mismo Espíritu Santo nos da entendimiento. Por lo tanto, esta palabra es una palabra de ánimo, no de peso. No es, tienen que hacerlo con sus fuerzas. No es así. Los que llevan fruto en Él, en su capacidad, en su conocimiento, en nuestra relación con Él y en la respuesta a nuestras peticiones, Él lo va a hacer. Si le pedimos que se convierta a tal o cual persona, vamos a orar, ¿no es cierto? Y el Señor en su misericordia podría tocarlo, podría restituirlo, podría levantarlo. Al que está caído, al que sufre, al que llora, al que está desanimado, ¿no es cierto? Dios nos puede levantar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedírselo, orar, buscarle. No tenemos que hacer manda, ni sacrificarnos, ni pagar, sino que Él comprende, Él nos entiende, Él está atento, dice su palabra, está atento a las oraciones ¿de quién? De los justos, de nosotros, que nos ha hecho justos por la obra de Cristo, ¿no es cierto? Que somos santos, nos ve santos, nos ve sin mancha, sin arruga, ¿sí? Entonces, esta palabra debemos tomarla y hacerla vida, pero sin la ley de por medio, sino buscando al Señor. ¿Qué otros frutos? ¿Qué otros frutos? ¿Ah? Faltan los primeros frutos para que estemos del Espíritu. ¿Y cuáles son? Frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento. ¿Saben qué son los frutos de arrepentimiento? Sí. ¿Por qué? Porque Dios se los ha enseñado. ¿Y por qué se los ha enseñado Dios?
Porque Dios es un papá que enseña a sus hijos y los disciplina. Y los hace sabios. Los frutos del arrepentimiento es que cuando yo dije sí al Señor y le dije, tú Señor, quiero que tú gobiernes mi vida, entonces ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que Él quiere. Frutos dignos de arrepentimiento, porque yo no puedo tener al Señor de mi lado, haberme entregado a Él, decirle sí Señor, reconozco que tú eres el Señor, y seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Es imposible, es imposible. Por lo tanto, si hablamos de frutos de arrepentimiento, todos nosotros, ¿no es cierto?, que caminamos en el Señor, tenemos que recapacitar si estamos realmente produciendo frutos de arrepentimiento, que dicen, ¿no es cierto?, como recién lo dijeron, que son los primeros frutos. ¿Ya? Ahora, hay frutos personales, como decíamos. Yo manifiesto los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, en el gozo, en la paz, ¿no es cierto? Vemos a hermanos que tienen esta cualidad, que tienen este fruto más adelantado, que se le ve mejor a otros, etc. Pero también hay otros tipos de frutos, ¿no es cierto? En la parábola del sembrador, la semilla que fue sembrada entre espinos floreció. La semilla que fue sembrada en pedregales también floreció. ¿Pero qué pasó con ello? La que sembró entre los espinos, ¿qué pasó con ese fruto? Se ahogó. No pudo producir fruto. ¿Y por qué dice la Escritura que no pudo producir fruto? Porque estaba engañado por la riqueza, los afanes, porque sacó la mirada del Señor. La voluntad de Él no fue dar frutos para el Señor. La voluntad de esa persona no fue el hacer la voluntad del Señor, sino que quiso hacer su propia voluntad. Cayó en un terreno hostil. Pero es una figura para decir que la explicación está un poquito más abajo, ¿no es cierto? El amor a la riqueza, a los afanes de este mundo, etc. Pero hay otra semilla que cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra y esa semilla dio fruto a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1. Entonces, nosotros queremos tener harto fruto, poco fruto. Si queremos tener fruto, debemos cortar todos estos espinos, que un día lo conversamos, cortar, podar, acebuchar, quemar, colocar matamaleza a nuestro alrededor, para que nuestra semilla siga creciendo y llegue a producir los frutos que Dios espera. ¿Qué fruto? ¿Qué otro fruto podríamos tener? Hay un fruto que habló Pablo, me parece, que dice: y este hermano es el primer fruto en Acaya. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese hermano, cómo se llamaba? Ando buscando la palabra Acaya aquí, pero está tan chica la cosa. Ya. Entonces, decía, este hermano que se llamaba X, no sé, es el primer fruto del Señor en Acaya. Ese era el primero que se había convertido en la Villa San Juan. Es el primer fruto de la Villa San Juan. ¿Cierto? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos frutos también, que personas lleguen al reino. Que eso también es multiplicarse. Una semilla viene de una fruta, ¿no es cierto? Un durazno. Ese durazno empieza a florecer, da rama y sale un fruto hermoso, rico, ¿no es cierto? Pero la finalidad de ese fruto es caer al suelo, descomponerse y abrirse, abrir eso profundo que tiene esa fruta, que es el cuenco. Y dentro del cuenco, ¿qué es lo que hay? Una semilla. ¿Y esa semilla qué va a producir? Otro durazno.
¿Y qué vamos a producir nosotros? Otras personas que conozcan al Señor. Y lo vamos a hacer porque nosotros queremos hacerlo, porque a nosotros nos agrada que vengan otras personas a conocer al Señor, o porque el Señor quiere que traigamos a muchos a su conocimiento. ¿No es cierto? Él añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él quiere muchos salvos. Él quiere que vayamos a buscar a personas que un día como nosotros estábamos perdidos en el mundo, ignorantes de toda la obra de Dios. Quiere que vayamos y le digamos: ven, hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay gozo y plenitud de vida en Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Eso también es frutos para Dios, ¿no es cierto? Tenemos los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu y frutos que son otras personas que vengan a conocer su maravillosa obra en la cruz. ¿Y cuál fue la maravillosa obra de Cristo en la cruz? Que es algo que a la gente no le es difícil entenderla o comprenderla. Él cargó con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades y nuestros pecados. ¿No es cierto? Según la versión puede ser dolencia o dolores, pero Él es una obra tremenda, una obra rica, maravillosa, una obra sobrenatural que no es dado al hombre entenderla ni comprenderla. Solo se recibe por fe en el Hijo de Dios. Amén. Si usted recibe al Señor, va a entender, va a comprender, va a saber muchas cosas. Y esas cosas las sabemos nosotros acá. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con el Creador de todas las cosas, con su Hijo Jesús, que vino a morir por nosotros. Ese fue un fruto de Dios, ¿no es cierto? Este fruto lo sembró en la tierra, ¿no es cierto? Dice que si el fruto no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué pasó con el ejemplo que nos dio el Señor? Él era una semilla que fue sembrada, una semilla que la sembró el Padre, la sembró aquí en la tierra, donde estaba lleno de maldad. En los tiempos en que vino Jesús, estaba lleno de maldad tanto como ahora. Quizás nosotros no comprendemos tanta maldad que había en ese tiempo, pero dice que la maldad se iba a multiplicar, ¿no es cierto? Que conocemos de memoria ese versículo. Pero así como se multiplicaba la maldad, ¿qué pasaba con la gracia? Sobreabundaba. Entonces vino el Señor, una semilla, a ser sembrada en una tierra, generación maligna, perversa, en plena oscuridad. Y Él, ¿qué tuvo que hacer para que esa semilla produciese fruto? Y estemos todos aquí sentados en una cómoda silla, blandito y calentito. Tuvo que morir, tuvo que ser sembrado, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice que Él dio mucho fruto. En Isaías dice que Él se va a gozar de los frutos, dio mucho fruto y se goza de esos frutos. Entonces es un ejemplo para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, asumir nuestro rol, nuestra demanda, por decirlo así, del Señor, para que cumplamos su voluntad y su propósito. ¿Qué otros frutos podríamos mencionar? Aquí estaba, Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeteneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es el que le mencionaba adelante. Entonces tenemos a Epeteneo, ¿no es cierto? De Acaya. ¿Cómo se van a llamar los vecinos que van a llegar aquí? Se van a llamar Juan, Miguel, Pedro, Esther, María. Se van a llamar, van a tener un nombre y van a decir: estos son frutos de este año, del año 2018, para el Señor en esta comunidad. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a quitar el reino, porque vamos a producir los frutos del reino.
no nos va a quitar el reino, no se la va a ir a dar a la iglesia de la esquina, a los bautistas de la esquina, ni se la va a dar a los hermanos de más allá, sino que la bendición la vamos a recibir y permanecer con ella en este lugar. Es difícil a veces entender o comprender que Dios quiere que mucha gente llegue a sus caminos. Es difícil porque es tan difícil para uno humanamente que alguien se convierta que como uno desecha la idea de principio. Pero resulta que estamos aquí, que cada uno de nosotros es un ejemplo de lo que Dios puede hacer, y eso nos debe animar. Yo jamás por mí mismo habría entrado a una iglesia evangélica en mi vida. Así dice la gente del mundo: no, los carutos, no, por favor. ¿Cuántos dijimos eso y estamos aquí? Por lo tanto, Él tiene poder para transformar. Así que no nos achiquemos cuando la gente, vamos, golpeamos, predicamos, la gente nos hace desprecio, y la gente nos cierra las puertas, la gente nos pega, la gente nos apunta con el dedo, porque esos mismos podrían estar un día acá con nosotros, alabando al Señor, bendiciendo su nombre, conociendo de las cosas del Señor. Así que no nos desanimemos. Este año tiene que ser un año especial, un año muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Ya no queda tiempo para hacer cosas que no nos hacen eficaces. Tiempo para, qué sé yo, para preocuparse de uno, para preocuparse de cosas banales. No, podemos preocuparnos de las cosas que son necesarias para un hogar, una casa, una familia, un esposo, una esposa. Eso hay que preocuparse, pero no de cosas vanas que nos hacen perder el tiempo, ¿no es cierto? Yo le he pedido tanto al Señor, he perdido mucho tiempo, por eso te lo aconsejo. Yo le digo: Señor, gracias porque reprendiste al saltón, al revoltón, la oruga y la langosta, y me estás haciendo recuperar el tiempo perdido. Gracias, Señor. Pero los que no han perdido tiempo sigan así, no desmayen, anímense, levántense. Recuerden cuando entraron al Señor, cuando recién entraron a su reino, ¿qué eran sus anhelos? ¿Cuáles eran sus anhelos? Sus anhelos que eran extender el reino, amar al hermano, dar a la iglesia. ¿Y por qué eso se ha ido pasando? ¿Por qué las frustraciones, los dolores, los sinsabores? No me han echado agua, no me han echado abono quizás, o no he tenido el sol suficiente, pero algo ha pasado. ¿Y saben lo que realmente ha pasado? La corriente de este mundo nos ha inundado nuestro corazón. Le hemos abierto la puerta a la corriente de este mundo. Este mundo dice que tenemos que tener. Y para tener tenemos que trabajar. Y para trabajar tenemos que dejar las cosas de Dios de lado. ¿No es cierto? La semilla sembrada entre espinos, y eso es, yo lo veo clarito. Pero ahora nosotros vamos a sacar esas tijeras de podar, vamos a sacar, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman esas tijeras de cortar pasto? Exacto, vamos a sacar todas las malezas, vamos a ralear nuestra semilla que está en medio del terreno y vamos a permitir que el sol del Señor nos alumbre. Vamos a dejar que esa agua que Dios está regando cada día, que es el Espíritu Santo señalándonos la palabra, nos llegue. Y vamos a dejar que ese abono que también sale de la tierra nos alimente para crecer y produzcamos los frutos necesarios. ¡Cuánta alegría va a tener el Señor cuando hagamos y produzcamos los frutos que Él quiere! ¿Qué va a hacer? Nos va a escuchar las peticiones y nos va a dar lo que le pedimos, ¿cierto? Pero para eso debemos amarnos, animarnos, buscar del Señor, dejar de lado las cosas banales y preocuparnos de que aquí hay muchas personas que necesitan, familiares, cercanas, que necesitan conocer al Señor. Amén. Y nosotros producir frutos, ¿no es cierto? Ya los frutos de arrepentimiento, quizás muchos de ustedes ya
hayan en gran parte, ¿no es cierto?, avanzado en eso, pero tenemos muchas otras cosas en las cuales avanzar. Así que anímenme, por favor, y yo los animo a ustedes, y entre todos los animamos para que este año sea un año fructífero en el Señor. Amén. Amén. ¿Qué les parece si oramos? ¿Parece bien? Tengo que agarrar la mano porque yo me pongo tan tenso cuando me dejo. Nosotros a veces venimos a la iglesia y nos sentamos, escuchamos, alabamos, ofrendamos, diezmamos, y a veces tenemos una sensación errónea de tranquilidad, porque yo cumplí, yo vine, yo hice, yo llegué a la hora, pero Dios quiere mucho más que eso. Dios quiere mucho más que cumplir, y algunas veces lo hemos hablado también. Quiere mucho más que sentarnos en una silla a cumplir el horario, la liturgia que se mantiene